Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les traigo una pequeña review con información, características y algunos programas que utilizo en Linux, ¿ok? Quiero platicarles por qué pienso que Linux es el mejor sistema operativo, o bueno, más bien dicho, GNU Linux es el mejor sistema operativo en lo personal para mí. Sin nada más que decir, empecemos. Bien, bueno, pues para empezar, yo estoy utilizando una distribución llamada KDE Neon, desarrollado por la comunidad KDE, con entornos de escritorio KDE Plasma, obviamente, ¿verdad? Podemos verlo en información del sistema. Aquí tengo esto. Eh, es la versión 5.19. Aquí tenemos todo. Estoy utilizando un procesador de Intel Core i5 de 2.3 GHz, una memoria de 8 GB de RAM, y acá tenemos los gráficos. Bueno, pues mencionarles que mi máquina va de maravilla con estas características y el sistema operativo. Entonces, una de las características muy importantes que tiene Linux en recuperar equipos viejos. Entonces, por ejemplo, hay computadoras que son viejitas, con pocas características, de bajo rendimiento, pero con una distribución de Linux, la podemos volver a echar a andar. Pienso que es una de las principales características, ¿verdad? Bueno, otra de los puntos aquí es, vamos a tratar de explicarles las diferencias entre lo que vendría siendo el núcleo Linux y el sistema operativo, que sería GNU Linux, ¿verdad? Bueno, prácticamente GNU Linux, vamos a hacer aquí una hincapié. GNU Linux vendría siendo el sistema operativo, ¿verdad? Mientras que Linux es el núcleo. Entonces, los sistemas operativos que constan con el núcleo Linux se les denomina GNU Linux. Por ejemplo, el creador del kernel de Linux, el kernel Linux, pues fue Linus Torvalds. Bueno, Linux está basado en Unix. En base a eso salió este otro personaje llamado Richard Stallman, que es quien decide desarrollar el sistema operativo, que se llamaría GNU, que son todos los sistemas, o iniciaría el movimiento de todos los sistemas operativos. De ahí que dependen todas las distribuciones. Por ejemplo, podemos destacar entre ellas, ¿verdad? Aquí tenemos ya una de las principales características o diferencias, ¿verdad? Linux, aclarar que Linux es el núcleo del sistema, y GNU pues se le llamaría a todos los sistemas operativos a lo que utilizamos. De ahí se derivan lo que son las distribuciones. Son como si fueran muchas versiones de sistemas operativos, si fueran diferentes, basadas en Linux, basadas en el kernel. Entonces muchas de estas distribuciones tienen, pues, aparte de la compatibilidad, tienen muchas cosas muy similares. Por ejemplo, vamos a ver aquí algunas de las distribuciones que tenemos en Linux más famosas. Podemos ver aquí que dice que tenemos Linux Mint, ¿verdad? Es una distribución. De esta se derivan, obviamente, cada distribución va teniendo a cierto tiempo sus diferentes actualizaciones de seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces, acá tenemos otra que se llama Ubuntu. Esta distribución es una distribución muy famosa, es una de las más utilizadas en cuanto a sistemas de escritorio en Linux, ya que cabe mencionar que Linux no, no es tan famoso en el entorno de escritorio, ¿verdad? Porque se le conoce o se le ha catalogado de mala manera. Al hablar de Linux, a veces nosotros entendemos como una terminal, como algo parecido así, ¿no? Por ejemplo, una terminal que nosotros vamos a ingresar códigos o se corren códigos. Eh, pero no es así, ¿verdad? Hay diferentes cosas, hay muchas cosas en Linux. ¿Verdad? Es un sistema en GNU Linux, es un sistema muy operativo, muy completo. Aquí podemos ver otras de las distribuciones que tenemos. Cabe mencionar que la distribución madre, en este caso, es Debian. Debian es la distribución madre de todas. De ahí se derivan, de Debian está derivado Ubuntu, Linux Mint y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy utilizando KDE Neon, como les mencionaba, y KDE Neon está basada en Ubuntu. Y Ubuntu está basada en Debian y así. Pero Debian no está basada en ninguna. Debian es la madre de todas las distribuciones. Eh, Aparte de eso, también podemos mencionar los entornos de escritorio, que es algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, les decía yo que yo tengo actualmente, la distribución que tengo es KDE Neon.
KDE Neon es la distribución que yo tengo, pero tengo un entorno de escritorio KDE Plasma. Pudiera tener otros escritorios si yo quisiera. Por ejemplo, aquí tengo uno de los escritorios más conocidos. Los entornos de escritorio, pues es la parte gráfica, es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Porque por así decirlo, una distribución de Linux puede ser como les mencionaba, pueden tener razones algunas personas, puede ser esto, una terminal, un terminal. Esto puede ser. Ya de ahí nosotros podemos personalizarlo. Esa es una de las que ahorita mencionaré algunas diferencias, ¿verdad? Ante otros sistemas operativos. Pero por ejemplo podemos instalarle un entorno de escritorio, por ejemplo Cinnamon, que sería más o menos esto, como lo estamos viendo. Otros, por ejemplo Genome, tenemos KDE, es el que yo tengo, el que les mencionaba, y es diferente, ¿verdad? Mate, LXD, XFC, Unity. Hay una variación de entornos de escritorios también, así como tenemos una gran cantidad de distribuciones Linux, también tenemos un montón de entornos de escritorio. Linux es para todo tipo de personas, desde avanzados, medios, hasta novatos, ¿verdad? Podemos utilizarlo. Y como les mencionaba, es una de las grandes diferencias que yo encuentro y de las ventajas que yo encuentro en Linux, porque podemos personalizarlo de muchas maneras a nuestro gusto. Si somos usuarios avanzados, incluso hasta podemos aportar algo a la comunidad, tratando de mejorar o agregar nuevas características o lo que sea. Voy a mostrarles aquí en los ajustes. En los ajustes podemos cambiar muchas cosas. Podemos elegir diferentes temas o buscar un montón de temas más desde la tienda de temas de aquí de KDE. Podemos modificar los estilos, cómo se van a aparecer, cómo se va a ver. Podemos también los estilos de las aplicaciones, para el color, cómo vamos a ver las cajas y todo eso, ¿verdad? También tenemos los colores, fuentes, podemos cambiar iconos o agregar todo. De todo esto se puede usar lo que ya está, o podemos incluso descargar más. Podemos ir a los recursos que trae aquí por defecto. Los tipos de cursores, aquí es para manipular todo lo que es los espacios, todo podemos modificar, ¿verdad? Desde con nosotros queramos. Los efectos, por ejemplo, uno de los efectos que a mí me gusta es cuando minimizamos y maximizamos nuevamente. Ese efecto de reloj de arena se llama. Se ve muy chulo, ¿verdad? Se ve muy bien. Administrador de ventanas, pues acá tenemos cómo es el comportamiento. Podemos modificar muchísimas cosas desde acá. Podemos acceder a podemos modificar los accesos, ajustes de teclado, los accesos rápidos de teclado, los podemos modificar como nosotros queramos. Por ejemplo, en ventanas yo tengo que con la tecla inicio podemos manipular las ventanas hacia donde nosotros queramos. Ya eso dependería de nosotros cómo queramos, ¿verdad? Podemos buscar y ya cambiarle todo. La parte al iniciar sesión y un montón de cosas más que podemos realizar desde acá, desde los ajustes. Por ejemplo, podemos ver los dispositivos de audio. Yo tengo 2 monitores, podemos ver los monitores, configurarlos y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, esto es por parte de las configuraciones. Es algo así rápido, nada más, una muestra para no hacer largo este video. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar la parte de mi menú de aplicaciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos de menú. Por ejemplo, como mencionaba, LateDoc, podemos aquí agregar más cosas. Dando el clic derecho, agregamos un widget. Y acá tenemos una multitud de widgets que podemos agregar que nos pueden servir. Por ejemplo, yo aquí, como pueden ver, tengo el de escritorio, que sería... Vamos a ver, ¿dónde está? Esto, que sería la barra de nombres de escritorio. Tengo el de Try System, se llama. Aquí está, vienen todas las notificaciones, Wi-Fi y todo lo demás. Y, por ejemplo, el Launcher, ¿verdad? Launcher, menú de aplicaciones. Bueno, pues como pueden ver, yo tengo este tipo de menú que solamente vienen las categorías y luego me desglosa lo que son los programas en sí, ¿verdad? Yo pienso que este es un menú muy bueno, muy bonito, porque puedes pues ordenar por categorías tus programas y es muy fácil de encontrarlos. Por ejemplo, si quiero abrir algún programa para desarrollar algo, me voy a Develop y aquí tengo todos los programas que tengo en ello, ¿verdad? O si no están, también puedo configurarlos para hacer los que estén ahí, moverlos de categoría, por así decir, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, los programas que más utilizo, estamos en Android Studio, NetBeans, Apache NetBeans, para base de datos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, en Linux siempre he estado buscando un programa con el cual pudiera yo grabar lo que es mi pantalla para hacer este tipo de tutoriales. Y estoy buscando y un programa que me resultó muy bueno y bastante pues factible y muy fácil en la instalación, pues es el FMPG. Es un sistema, es un programa de consola. Y como pueden ver, lo que está pasando aquí es que se está grabando el video desde la consola, ¿verdad? Lo estamos haciendo con este programa. Entonces, como les decía, ¿verdad? Aunque hay muchos programas también de entorno gráfico que podemos utilizar. Por ejemplo, yo utilizaba el Bokeh Screen o algo así y también funcionaba bien. Pero este de consola me gustó mucho y sí funciona muy bien también. Bueno, pues ahora quiero hablar un poquito entre las diferencias de otros sistemas. Yo soy un usuario que ha utilizado estos tres tipos de sistemas. Inicialmente empecé utilizando Windows como un sistema que todo el mundo utilizaba desde la universidad, de la preparatoria, secundaria. Todo el mundo lo utilizaba, en donde quiera se encuentra y lo utiliza todo el mundo, ¿verdad? Yo utilicé creo Windows Vista y mucho Windows 7, 8 un poco y Windows 10. Los sistemas me parecían muy bien, la verdad, sí iban corriendo bien dependiendo del PC que tuviéramos, iba a correr, es como corría, ¿verdad? Tuve, la verdad, aparte de que me apasiona mucho este tema de consolas, código, codificar y todo eso, entonces por esa razón es que también más me incliné por Linux. Pero cabe mencionar algunas desventajas que tiene Windows. Como les mencionaba, Windows es un sistema operativo que actualmente, por ejemplo, el mejor de todos los Windows supuestamente está catalogado que es Windows 7, que ha sido el mejor de todos los sistemas operativos que actualmente ya no tiene soporte, que Microsoft dejó de darle soporte. Entonces, el Windows 10, perdón, la verdad es un sistema operativo que alenta demasiado las máquinas con sus actualizaciones y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Windows en las últimas versiones ha estado sacando, por ejemplo, Windows 10 en sus últimas... Para empezar, una de las cosas más molestas que yo encuentro en Windows es que te obligan a poner las actualizaciones, que muchas veces son para bien y algunas de las otras veces son para mal, porque me ha tocado que a PCs, a computadoras, a veces, por ejemplo, las computadoras de bajo rendimiento definitivamente no se les recomienda poner Windows 10. ¿Por qué? Porque Windows 10 las alenta demasiado, la verdad. A mí me tocó tener equipos con Windows 10 que pues lamentablemente no tenía los recursos para tener un mejor equipo y prácticamente lo que hacen en Microsoft es obligarte a adquirir un mejor equipo, porque de otra forma vas a estresarte muchísimo utilizando un equipo de bajos recursos con este sistema operativo. Entonces, sí es muy tedioso, ¿verdad? Estar ahí, que a fuerza te reinician la máquina. Sí se puede desactivar, ¿verdad? Pero es como dijéramos, es como un usuario que básico no va a poder a veces desactivar actualizaciones. Sí podemos encontrar, eso es una de las ventajas que tiene. Tiene mucho soporte, podemos encontrar información muy valiosa en la red, en la web y bastante útil. Pero en realidad esto no debiera pasar. Actualmente incluso hasta los desarrolladores, hablando en Microsoft, pues daban algunas recomendaciones que algunas de sus actualizaciones estaban saliendo erróneas, algunos equipos iban a fallar, muchas fallas, ese tipo de cosas. Y como les decía, un equipo viejito, la verdad, instalarle Windows es como prácticamente mandarla a su tumba. Una de las ventajas más importantes que creo que tiene ante Linux es la gran aceptación a veces por el público, porque es un sistema muy sencillo de utilizar, muy gráfico y todo. En cambio, pues creo que los sistemas operativos más utilizados por desarrolladores sería Linux y Mac, que están basados en Unix, es perfecto para ellos. Pero esto es una de las ventajas que yo miré en Windows, por ejemplo, que sí alentaba mucho la máquina, muchos errores en actualizaciones, muchas actualizaciones, forzar a hacerte las actualizaciones y ese tipo de cosas. Así que muchos podrán estar de acuerdo y muchos podrán estar en contra de mí, eso lo entiendo. Pero para mí eso no era muy agradable, la verdad. Otro del sistema operativo también que fui un usuario de muy poco tiempo, la verdad, no utilicé mucho tiempo, MacOS. A mí lo que más me gusta de ese tipo de
más que nada del PC, ¿verdad? Del hardware. Es que la computadora es un diseño, a mí me parece fantástico el diseño que tienen las computadoras, ¿qué será? Muy versátil, muy bonitos. Porque el diseño, el color gris, el teclado, su trackpad, eso sí, como les mencionaba, yo pienso que ese es un sistema operativo aparte. Bueno, el se me hace la verdad muy caro, la verdad, aunque son equipos muy rapidísimos, que van muy rápidos. A mí me tocó utilizar un MacBook y iba muy rápido. Incluso con un disco duro HDD iba muy bien el sistema operativo. Al inicio sí tardaba un poco en arrancar, pero una vez arrancando iba muy bien, la verdad. Entonces es un equipo muy bueno, pero pienso que esos sistemas, pues aparte es un sistema, es una máquina que cuesta mucho dinero y que eh, no todos tenemos la posibilidad de poder comprar uno, ¿verdad? Entonces yo pienso que esa es una de las principales desventajas que tiene este equipo. La verdad es bueno, sí es cierto, es muy bueno, pero es muy costoso. Aparte de que, como les mencionaba hace rato, en la personalización que tiene el Linux, yo pienso que el Linux se lo gana a todos en cuanto a personalización. Y eso me parece a mí muy bien, porque a mí no me puede gustar, por ejemplo, cómo se ve el entorno de escritorio Mac. Y lo quisiera yo cambiar, pero no voy a poder. No se puede tanto, no está tan abierto ese tipo de cambio. Aparte de que una de las ventajas más grandes y las principales que yo miro que tiene Linux ante estos dos sistemas monstruos, sistemas operativos, sería su software libre. Mucho del software que utilizamos es libre, no tenemos que pagar absolutamente nada por ello. Incluso podemos colaborar con ello. Y eso es lo que no tiene el Windows ni Mac, que no podemos hacer ninguna de este tipo de cosas, no podemos hacer nada. Software te lo venden, en Mac todo es vendido la mayoría, y pues es muy caro, ¿verdad? A veces no podemos comprarlo. Entonces yo pienso que este equipo es para otro tipo de usuarios, más profesionales, ¿verdad? Que vayan buscando algo estético, algo fácil de usar, estético. Bueno, en este video les voy a hacer una segunda parte donde voy a explicar algunas herramientas que creo que son necesarias y que por ahorita por tiempo ya se hizo demasiado. Entonces en el siguiente video nos vemos.